En la frontera entre la historia y la leyenda, hay nombres que el tiempo no logra enterrar. Uno de ellos cabalgó entre moros y cristianos, entre la lealtad y la traición. Su espada dictó justicia y su figura alimentó cantares durante siglos. Hoy descubriremos quién fue Rodrigo Díaz de Vivar. El hombre, el mito, el Cid campeador. En el año 1048, en la pequeña aldea de Vivar, cerca de Burgos, nació un niño llamado Rodrigo. Hijo de un infanzón, no provenía de una nobleza de alto linaje, pero sí formaba parte de la baja nobleza castellana, una clase que buscaba su lugar en la historia. Desde joven, fue enviado a la corte de Sancho II, donde empezó a formarse como guerrero y cortesano, aprendiendo las habilidades que marcarían su destino. Allí destacó por su inteligencia aguda, su capacidad militar excepcional y una lealtad firme a su rey. Pero la política en la corte era un juego peligroso, y pronto Rodrigo se vio ante una difícil elección. Debía mantenerse leal a su rey, o luchar por su propia supervivencia en un reino lleno de intrigas. Su historia sería marcada por decisiones que cambiarían el curso de la historia de Castilla y de toda España. Porque en un mundo donde la lealtad y la ambición chocan, solo los más valientes logran dejar huella. Así comienza la leyenda de Rodrigo, un hombre que enfrentó su destino con coraje y astucia. El sobrenombre campeador significa literalmente, el que combate en el campo, un título ganado, no heredado, forjado en acero y fuego. Un nombre que resonará por siglos, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. El campo de batalla aún humeaba, el aire denso con el olor a hierro y sangre. Las banderas del reino, rotas pero erguidas, ondeaban sobre los cuerpos de los caídos. Entre el caos, el rey se abrió paso hasta él. Rodrigo, el guerrero que había cambiado el destino de la guerra. Ganó fama como líder militar al servicio de Sancho II. Respetado por sus hombres, temido por sus enemigos, un estratega, un soldado, un símbolo. Pero incluso los héroes no escapan al destino. Sancho fue asesinado, y con él murió la estabilidad del reino. La lealtad de Rodrigo quedó huérfana. La sospecha, en cambio, se sembró. Alfonso VI subió al trono, pero ni él confiaba en Rodrigo, ni Rodrigo en aquel que lo miraba como amenaza y no como aliado. Así el campeador cruzó los límites del deber, y entró en la leyenda. Un hombre forjado en la guerra, marcado por la traición, pero jamás vencido. Rodrigo no solo fue un guerrero, fue la historia misma, cabalgando hacia la eternidad. En el año 1081, Rodrigo Díaz de Vivar el Cid fue acusado de actuar sin autorización real, y fue desterrado por el rey Alfonso VI. Sin patria, sin tierras, pero no sin honor. Acompañado por un puñado de fieles, Rodrigo se convirtió en mercenario. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, no siempre luchó por reyes cristianos. Sí, combatió bajo bandera musulmana. Defendió Zaragoza, gobernada por un rey taifa. ¿Y a quién se enfrentó? A otros cristianos. Porque en el siglo XI las lealtades no se medían por religión, sino por poder, supervivencia y oro. Rodrigo no luchaba por religión, luchaba por lealtad, por supervivencia, por honor. ¿Fue un héroe cristiano? ¿O simplemente un guerrero pragmático, forjado por la guerra y la traición? Tal vez fue ambas cosas, tal vez por eso su leyenda nunca muere. Las tropas del rey Almundir de la taifa de Lérida se enfrentaron a la mesnada de hombres de El Cid, que resultó victorioso. El rey árabe consiguió la ayuda del berengue Ramón II, pero no pudieron hacer frente a la oposición de los hombres de Rodrigo, que logró derrotarlos en el campo de batalla y apresó hasta 11 destacados guerreros castellanos y del propio conde Berenguer. Esta batalla se recuerda porque el Cid fue herido en uno de los ataques. En el año 1094, después de años de campañas, traiciones y alianzas inestables, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, logró su mayor hazaña, la conquista de Valencia. Pero no lo hizo en nombre de un rey, sino en el suyo propio. Allí gobernó como un señor casi independiente, juez, comandante y protector, de cristianos y musulmanes por igual. Su autoridad no dependía de una corona, sino del respeto y del miedo que inspiraba su nombre. Gobernó hasta su muerte, en el año 1009, y tras él, su esposa Jimena tomó el mando, pero los días de gloria estaban contados. Poco después, los almorávides regresaron, y Valencia volvió a caer en manos musulmanas. La historia juzga a los grandes hombres por sus conquistas, pero también por el legado que dejan atrás. Y en las tierras de Valencia, aún resuena el eco de su nombre, el Cid. Año 1094. Valencia está sitiada. El cielo oscuro cubre la ciudad, y la lluvia no cesa. Se escucha un lobo aullando en mitad de la noche. Más allá de las murallas, miles de tiendas almorávides tiemblan con el viento. Dentro, hambre, miedo y silencio. Solo el Cid permanece firme, su capa roja empapada, su barba larga cubierta de barro, observa el horizonte, como si pudiera leer el destino. Pero el enemigo no sabe que a unos kilómetros, en los campos de Cuarte, sus hombres esperan.
ocultos entre colinas, preparados para el engaño. Entonces, el trueno de los cascos rompe la tierra. El Sith cabalga con furia, y el engaño se convierte en ataque. Lodo, acero, fuego. El estandarte del Sith vuelve a ondear, entre lluvia y llamas. Valencia no ha caído, porque esta vez fue el ingenio el que ganó la guerra. El Sith arrodillado, se quita el casco, y mira al cielo mientras la lluvia limpia la sangre de su rostro. En la penumbra de la historia, el rugido de un león se apaga, pero su eco jamás muere. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, caído pero no vencido. Su cuerpo ya cede, pero su voluntad aún cabalga. Incluso en la muerte, lideró a los suyos, amarrado a su montura, cruzó una última vez los campos de batalla, y el enemigo huyó ante su sombra inmortal. Murió el hombre, nació la leyenda, porque hay nombres que el tiempo no puede enterrar, y uno de ellos es el Cid. El Cid no fue un héroe de fantasía, fue un reflejo de su tiempo, de guerra, honor, traición y gloria. Su historia siglos después sigue cabalgando, fue el hombre que escribió su destino con sangre.